Hola, muy buenas tardes. Les voy a explicar la guía de aprendizaje que tenemos sobre circuitos eléctricos. Vamos a ver básicamente tres, cuatro temas fundamentales. Primero, la energía. Segundo, las cargas. Tercero, las corrientes. Y por último, vamos a hablar de los circuitos. Entonces, vamos a arrancar definiendo que la energía se produce gracias a la interacción de estas tres partículas que están dentro del átomo. La primera se llama el electrón, que tiene carga negativa. La segunda se llama el protón, con carga positiva. Y la tercera se llama el neutrón, con una carga que en teoría es neutra. ¿Qué pasa con estos tres? Tanto el protón como el neutrón están ubicados en el núcleo, pero el electrón sí se encuentra girando alrededor de este núcleo. Hay ciertos fenómenos que hacen que los electrones se salgan de su átomo, o sea, se desprendan de acá y empiecen a hacer un recorrido de átomo a átomo. O sea, ellos empiezan a saltar de átomo en átomo, creando algo que nosotros llamamos corriente. En un material conductor como un cable, si usted le coloca ciertas fuerzas, a, digámoslo así, ciertas fuerzas al material, usted logra hacer que esos electrones se desprendan y que esos electrones libres empiecen a circular por ese material conductor, lo que les digo, por ejemplo, por el cable. Cuando los átomos empiezan a circular por un cable, los electrones, perdón, empiezan a circular por un cable, es lo que nosotros en electricidad conocemos como corriente. La corriente no es más que el flujo de electrones, o sea, corriendo los electrones alrededor de un cable. ¿Listo? La fuerza que hace que estos electrones se desprendan es lo que nosotros conocemos como voltaje. Entonces tengan presente, ya van dos conceptos. El voltaje es la fuerza que yo necesito para hacer que este electrón se desprenda del átomo. Y ese electrón saltando de átomo en átomo, creando un camino de electrones, recuerden que no es un electrón en que se desprenden, son miles de millones andando al tiempo, ese caminito de electrones es lo que nosotros conocemos como corriente. Entonces, la corriente es el flujo ordenado de electrones y el voltaje es la fuerza necesaria para hacer que los electrones se desprendan del átomo. ¿Qué pasa con esto? Como los electrones se empiezan a desplazar, hay lugares en los que ellos se acumulan, o hay partes, hay átomos que quedan con exceso de electrones, o sea, quedan cargados con más electrones de lo normal. Ellos se hacen llamar iones negativos. Cuando un átomo queda con sobrecarga de electrones, queda como un ion negativo. Y cuando un átomo entregó los electrones, se llama ion positivo. ¿Qué pasa? Esto influye en dos fenómenos que se llaman repulsión y atracción. Si yo tengo dos elementos cargados con valores iguales, o sea, tengo dos elementos cargados negativamente, ellos se van a repeler, o sea, como los imanes, muy parecido a los imanes, pero esto es eléctricamente. Ellos se repelen, se alejan, se rechazan. Mientras que si yo tengo cargas diferentes, ellos van a atraerse. ¿Por qué? Porque los electrones de este señor van a buscar saltar a encontrar los huecos que hay acá y llenarlos para quedar eléctricamente estables. Entonces acuérdense, si las dos cargas son iguales, se repelen porque no se necesitan, pero si las cargas son diferentes, se atraen buscando estabilizarse, buscando generar un elemento neutro, que eso es lo que existe en la naturaleza. Entonces, los dos fenómenos son repulsión, alejarse si las cargas son iguales, o atracción, atraerse, llamarse si las cargas son diferentes. Ya hablamos de dos fenómenos, de dos elementos que son el voltaje y la corriente. Pero existe un tercero, nada es perfecto en la vida.
y los electrones no pueden circular tan tranquilitos por el cable. Siempre va a haber algo que los va a frenar, los va a detener. Ese tercer componente se llama resistencia. Entonces, la resistencia es todo elemento que se opone al paso de corriente. Hay algo que se llama la ley de Ohm. Ohm era un físico que trató problemas eléctricos y él dijo, hay tres cositas y se los explico con este meme. Hay tres partes de todo circuito eléctrico. La corriente, que siempre va a intentar circular por el cable. Él siempre trata de pasar. El voltaje, que es la fuerza, acuérdense la fuerza que desprende los electrones, entonces es esa fuerza que me empuja a los electrones para que circulen dentro del camino, dentro del elemento. Y hay una tercera que se llama resistencia, que es este señor rojito, que su intención es frenar la corriente. La resistencia siempre se opone al paso de corriente. Puede ser del material, por ejemplo, los cauchos tienen alta resistencia, por eso es que es muy difícil pasar corriente por ellos. Entonces, a esto se llama ley de Ohm. La resistencia que se opone al paso de la corriente tratando de circular siempre, y el voltaje, que es la fuerza que empuja esta corriente. Para estas corrientes hay dos clases. Les voy a mostrar acá con un videito. La primera se llama corriente directa, que es la que encontramos en las baterías, en las pilas, y su comportamiento es muy particular. Cuando yo le conecto algo a la pila, los electrones se desprenden y empiezan a circular como van a ver en la figura. Los electrones empiezan a circular y esta se llama corriente continua porque los electrones se desplazan continuamente por el cable. O sea, cuando yo le conecto un cable a una pila, los electrones de manera continua hacen el camino completo, pasan por todo el cable, prenden el bombillo y se devuelven a la batería. Hacen este caminito, por eso se llama continua, porque hacen un flujo, un camino. Siempre se encuentra en las pilas. Y la alterna, que es la que encuentran en los tomas, donde ustedes, por ejemplo, conectan los televisores, los celulares, funcionan de la siguiente manera. Se llama alterna porque los electrones cambian constantemente su dirección, alternan la dirección en una frecuencia de 60 Hz, o sea, 60 veces por segundo, ustedes ven que él hace ese movimiento. Entonces, corriente alterna, la de los tomas, que varía cada 60 Hz, o sea, 60 veces por segundo, y la directa, que es como la de las pilas, que circula a través de todo el circuito. Los electrones tienen que dar la vuelta, acuérdense, para poder prender el bombillo o el trabajo que tengan. Los otros señores no, simplemente se mueven para un lado y para otro y generan energía. Entonces, con esta información, ustedes pueden llenar la guía. Yo acá les pregunto, si tengo dos objetos de diferente carga, ¿qué se hace? ¿Se atrae o se repele? Ustedes colocan acá. Eh, un cuerpo que queda cargado negativamente tiene que exceso o deficiencia de electrones. Ustedes colocan si les exceden los electrones o si les hace falta. Y ahí van ustedes llenando la guita. Está muy sencilla. Acá hay algo sencillito que es esta pista. Acuérdense, los electrones circulan por el cable. ¿Quiénes vendrían siendo los electrones? ¿Los carros o el árbol o qué? Entonces ustedes ubican los materiales, si quieren los dibujan o los cortan y los ubican en la pista y simplemente dicen qué hace cada uno. Los electrones, ¿quién vendrían siendo? Vienen siendo los carros. El generador, ¿quién viene siendo? O la pila, el que le da la orden de arrancar, o sea, el voltaje, arranque. La resistencia, ¿quién es? Por ejemplo, un palo que se atravesó acá. Es algo que no deja pasar normalmente el flujo de electrones. Y el control, que se me olvidó decirles, es todo lo que, digámoslo así, deja pasar o no la corriente. ¿Como quién? Como un interruptor. Eso es un control. Entonces ya con esto ustedes pueden hacer las actividades.
Si no tienen para las prácticas, bueno, intenten hacer las que puedan. No es obligatorio, pero intenten hacerlo. Entonces, chicos, espero les haya servido. Muchas gracias.